Hola, la ayudantía esta semana no la voy a poder hacer en el horario usual, por eso les hago esta grabación de manera que puedan tener su ayudantía. Entonces vamos a comenzar. Voy a partir compartiendo pantalla. Entonces vamos a partir con el primer ejercicio que dice: Nautisport produce equipos para deportes marinos. Comercial ha pronosticado que sus ventas para los próximos 6 meses serán de 12.000 para el mes 1, 9.000 para el mes 2, 13.000 para el mes 3, 15.000 para el mes 4, 18.000 para el mes 5 y 24.000 unidades para el mes 6. La compañía tiene 6.000 unidades de inventario inicial y se desea mantener no menos de 5.000 unidades en inventario en cualquier momento. ¿Cuál será la tasa constante de producción de unidades por mes que aconsejaría realizar durante los 3 primeros meses para ajustarse completamente a la exigencia de inventario mínimo? Esto es, nunca quedarse por debajo de la cantidad deseada. Entonces, nos dicen que queremos saber esto para los 3 meses. Entonces, vamos a tener entonces los meses. Vamos a tener cuál es nuestra demanda. Vamos a tener el stock. Demanda corregida. Demanda corregida acumulada. Y nuestra tasa. 1, 2, 1, 2 y 3. La demanda va a ser entonces 12.000, 9.000 y 13.000. Pero también sabemos que inicialmente tenemos 6.000. Entonces, y nos dicen que también el resto de los periodos tenemos que tener 5.000 al final, en todo momento. Entonces, ¿cuál es nuestra demanda corregida? Bueno, nuestra demanda corregida va a ser la siguiente. Tenemos entonces que para el periodo 1, nuestra demanda, tenemos que poder producir 12.000 unidades, pero tenemos ya 6.000 producidas, pero además al final del periodo queremos agregar otras 5.000 porque queremos tener esas en inventario. Entonces, lo cual nos queda en 11.000 unidades. Esa va a ser nuestra demanda corregida. El caso 2, tenemos 9.000. Del periodo anterior ya tenemos 5.000 unidades, pero ahora también queremos obtener 5.000, entonces al anular entre ellas seguimos teniendo 9.000 unidades. Y lo mismo ocurre para el caso 3, aquí falta y nos quedamos con 13.000 unidades. Ahora queremos obtener cuál es nuestra demanda corregida acumulada, donde entonces vamos a tener 11.000, 20.000, 33.000. Tenemos esos valores. ¿Y cuál va a ser nuestra tasa? Va a ser la cantidad de unidades partido la cantidad de periodos que estamos trabajando. En el primer periodo entonces vamos a tener una tasa de 11.000 unidades para el primer mes. Después vamos a tener una tasa de 10.000, dado que es 20.000 partido en 2. Y luego 33.000 partido en 3, porque son 3 periodos. Y dado que nos están diciendo que nunca se debe quedar por debajo de la cantidad deseada, tenemos que escoger, que es decir, en ruptura tenemos que escoger cuál es nuestra tasa más grande. Y en este caso, nuestra razón más grande se recomendaría realizar 11.000 unidades por mes para poder satisfacer siempre la demanda. Pregunta 2. Dice: usted está a cargo de la planificación del pozo petrolero que produce a tasa constante. El pozo produce como máximo 900.000 barriles de petróleo al trimestre y la demanda para los próximos 4 trimestres proyectada es la de la tabla adjunta. La demanda se puede satisfacer con retraso, o sea, puede haber rupturas. Considere que el inventario inicial es 0 y que no se desea tener inventario de seguridad. ¿Qué capacidad almacenada se debería considerar? Bueno, entonces vamos a tener los trimestres, donde tenemos entonces Q1, Q2, Q3 y Q4. Además tenemos
la demanda. Y tenemos cuál vendría siendo la producción máxima del sistema. Tenemos aquí 1000 unidades, 700 unidades, 800 unidades y 1100 unidades. Y que vamos a tener nuestro inventario. Vamos a tener entonces aquí son 900 para todos los casos. Y en este caso, más que inventario, podemos tener lo que son los excesos y los defectos para poder satisfacer la demanda. Entonces vamos a poner como inventarios como negativos y positivos. En este caso, si producimos 900 y tenemos que satisfacer 1000, significa que nos vamos a quedar faltando, vamos a quedar debiendo 100 unidades. Entonces, en el periodo siguiente, producimos 900, tenemos una demanda de 700, es decir, nos quedarían 200, pero además tenemos que satisfacer las 100 del periodo anterior, entonces nos van a quedar sobrantes solo 100 unidades. En el periodo siguiente, tenemos 900, nuestra demanda es de 800, y tenemos 100 del periodo anterior, entonces vamos a tener un inventario de 200. Y el siguiente periodo tenemos los 900 y necesitamos satisfacer 1100, pero tenemos en inventario 200, entonces que alcanza a ser 1100, entonces nos quedamos por nada. ¿Cuál debería ser entonces nuestra capacidad de almacenaje que deberíamos considerar? Bueno, en este caso debería ser de 200, dado que es la cantidad máxima de inventario que vamos a tener durante todos estos periodos. Entonces, esa debería ser la capacidad de nuestro sistema de almacenaje. Siguiente pregunta. Dice, considere el siguiente modelo matemático de planificación, donde es minimización de costos y cosas por el estilo, donde AT el costo de producir una unidad en T, XT es las unidades producidas en T, H el costo de inventariar una unidad por un periodo, ST el inventario al final de T, K el costo fijo por producir en un periodo, y este modelo no permite diferir entregas. Siempre se tiene que cumplir la demanda con producción de ese mes o de meses anteriores que se han guardado en el inventario. ¿Qué cambios debería hacerse para que si fuera posible diferir las entregas pagando un costo adicional? Bueno, lo que deberíamos hacer en este caso es crear variables que sean no negativas, que vamos a tener, que va a ser el inventario positivo e inventario negativo, que es lo que estábamos hablando anterior, que es cuando tenemos excesos o defectos para poder satisfacer la demanda. Entonces vamos a tener que crear el ST positivo, que va a ser mayor o igual a 0, y ST negativo, que también es mayor o igual a 0, pero este tiene que ver con inventario negativo, y este va a ser el inventario positivo. ¿Qué es lo que implica esto? Que hay que cambiar entonces los costos en la función objetivo del ST. Porque ahora pasa, el ST es una variable libre de signo, entonces se elimina también la condición de ST mayor o igual a 0. Hay que cambiar los costes de H, porque tenemos que considerar ahora también los costos de atrasarse en entregar, y de, bueno, el tema ya tenemos considerado cuánto es almacenar uno, pero tenemos que agregar cuánto costaría atrasarse con la entrega al cliente. Y finalmente hay que asociar la variable ST a todas estas nuevas variables y cómo nos quedaría la restricción. Entonces, ST pasaría a ser la cantidad positiva, o sea, el exceso que teníamos antes, menos la cantidad de faltante, es decir, que vamos a suplir con nuestro inventario el defecto del periodo anterior, o de ese periodo, por decirlo. Así que así nos quedaría. Estos serían los cambios para lo que es la letra A. Después nos dice, explique la diferencia entre producir para inventarios y producir para la demanda. Bueno, producir para inventario es poder satisfacer,
anticipar a los picos de demanda almacenando los productos para suplir el déficit de capacidad. En cambio, producir para la demanda implica ajustar la capacidad en el corto plazo para suplir el extra de demanda durante la temporada pico. Ahí es la diferenciación. Después C, ¿cómo definiría la capacidad de la televisión abierta? Bueno, en el caso de la televisión abierta, sabemos que la capacidad es prácticamente virtualmente infinita, pero dentro del rango de alcance de una antena. Entonces, por lo que la capacidad del sistema se podría definir al final como, por la cobertura de la señal dentro de la red de antenas. Y esta cobertura estaría en las unidades de área. Y eso sería esta pregunta. Pasemos al ejercicio 4, que dice, se desea planificar el tamaño de fuerza de trabajo para el año que viene, considerando que el número de trabajadores es constante. Cada trabajador puede hacer el equivalente a 2 unidades de producto al mes. El pronóstico de demanda es el indicado en la tabla siguiente y siempre se desea tener una cantidad de inventario de seguridad igual a 100 unidades de producto en el almacén y que empieza con dicha cantidad. Es decir, tenemos 100 unidades de stock cuando vamos a partir del primer periodo. Tenemos entonces nuestros trimestres, nuestra demanda y determine el tamaño de la fuerza de trabajo, es decir, el número de trabajadores, si desea cumplir con las condiciones indicadas en cada uno de los trimestres del año. Es decir, que podamos satisfacer la demanda sin ruptura. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Vamos a anotar de nuevo los trimestres, nuestra demanda. Vamos a tener el stock o el inventario que vamos a tener. Vamos a tener la demanda corregida acumulada y después vamos a tener el número de trabajadores. Algo importante que vamos a tener en cuenta para después del cálculo final es que aquí nos están dando 2 unidades de producto al mes por trabajador. Como estamos trabajando en trimestre, la cantidad de unidades por trimestre van a ser 6 unidades. Al trimestre, y esto es por trabajador, para que esté todas las mismas unidades. Entonces vamos a tener el trimestre 1, 2, 3 y 4 para anotar enero y todo eso. La demanda entonces tenemos que es 1.250, después tenemos 1.300, después tenemos 1.492 y 966, donde nos dicen que nuestro inventario al inicio va a ser de 100 y que tenemos que mantener después también 100 en cada uno de los periodos. Entonces, en este caso, como que se eliminan entre ellos, con los cálculos que habíamos dicho en un periodo inicial, que va a ser entonces la demanda menos el stock que había del periodo anterior, más lo que tenemos que producir en este periodo para poder satisfacerla. Entonces, nos van a quedar los mismos valores de antes. Y vamos a tener nuestra demanda corregida acumulada, que es 1.250 más 2.550 más 1.492, que nos queda 4.042, más los 966, que nos quedan 5.008. Y tenemos para saber el número de trabajadores, vamos a tener entonces los 1.250, que va a ser para el trimestre, que es nuestra demanda, y sabemos que, ya, entonces tenemos 1.250 unidades, pero sabemos que cada trabajador puede hacer al trimestre 6 unidades. Entonces, serían los 1.250 partido en 6. Lo cual nos va a quedar 208,3. Después tenemos que los 2.550, pero en este caso, como son 2 trimestres, cada trabajador en 2 trimestres puede hacer 12 unidades, que sería los 6 por 2, dado que son los 2 trimestres. Y en este caso nos queda 212,5. Ahora para el siguiente caso, para el caso del periodo 3,
tenemos que en 3 periodos, cada trabajador puede hacer 18 unidades. Entonces vamos a tener aquí 224,56. Y al final tenemos que 5.000 partido. Entonces los 24 dado que es la cantidad de unidades que puede producir un trabajador por 4 trimestres, que nos queda 208,67. Y nos dicen que queremos mantener las condiciones, es decir, queremos satisfacer la demanda en cada uno de los periodos. Por ende, tenemos que escoger el mayor número de trabajadores para poder siempre satisfacer con la demanda que nos están pidiendo. Por ende, nos quedaríamos con los 224,56. Después, tenemos que una empresa especializada en la confección de ropa deportiva está elaborando un plan tentativo de producción para los próximos 6 meses. Para ello, usted dispone de los días laborales de cada uno de los meses, así como la previsión de la demanda del mes. Debido a los altos costes ocasionados por diferir entregas, el plan de producción no debe permitir entregas diferidas, pero debe tener en cuenta que tiene pendiente una entrega de 200 unidades que deberá satisfacer durante el primer mes y que deberá tener en cuenta dentro de la producción necesaria para el primer mes. La ruptura de stock anteriormente comentada hace que el nuevo plan deba tener en cuenta que se desea mantener un stock de seguridad de 100 unidades al final de cada mes. Para hacer frente a la producción, la empresa dispone de una plantilla fija de 22 operarios, cada uno de ellos con un sueldo de 1.500 unidades al mes, que admite la contratación de trabajadores eventuales hasta la plantilla máxima de 32 operarios. Cada operario necesita 4 horas para realizar una unidad, siendo la jornada laboral de 8 horas, aunque puede aumentar su jornada laboral mediante horas extra que representan un coste de 8 por hora trabajada, siendo el límite de horas que puede realizar cada trabajador igual a 10. El personal eventual es menos productivo que la plantilla fija, lo que resulta en una productividad equivalente a una unidad por cada 5 horas trabajadas. Un trabajador eventual cobra 6 unidades por hora trabajada. Nota, un trabajador eventual puede contratarse por cualquier número de horas, siempre y cuando se respeten los límites impuestos al número de días del mes, las limitaciones de horas extra y el límite de la plantilla. Finalmente, los costes asociados a mantener una unidad de producto acabada en el almacén durante un mes son de 15 unidades por mes. Con los datos disponibles determine la tasa de fabricación si el objetivo fuera ajustar la tasa de producción constante a la demanda indicada. Entonces vamos a tener que determinar las demandas corregidas acumuladas y las tasas constantes. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que agregar cierto valor al primer mes, a enero, dado que es el valor que tenemos pendiente y tenemos que satisfacer en el primer periodo. Ya. Entonces, vamos a tener, voy a hacer aquí abajo para tener el espacio, la tabla. Vamos a tener mes. Vamos a tener la cantidad de días. Vamos a tener la demanda. Vamos a tener el stock ideal. Vamos a tener la demanda corregida. Vamos a tener la demanda corregida acumulada. Vamos a tener los días acumulados. Y vamos a tener nuestra tasa. Entonces tenemos mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Vamos a tener que, tenemos 22 días, después tenemos 20, 21, 22, 22 y 20. Nuestra demanda, decían en el primer caso, que es de 750,
pero además nos dijeron que tenemos que satisfacer con los 200, entonces vamos a poner que nuestra demanda van a ser 950. Vamos a agregarlos al tiro, entonces tenemos 950. Después reemplazamos, ponemos los otros datos nomás, 700, 1580, 1550, 1600 y 1250. Nos dicen que tenemos 0 stock inicial y que queremos mantener un stock de 100. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra demanda corregida? En el primer caso, como no tenemos nada en el periodo anterior, van a ser los 900 más los 100, va a ser entonces 1050, que vamos a tener que producir para poder mantener 100 en stock, que es nuestro stock ideal. En el caso siguiente, vamos a tener 100, vamos a mantener los mismos valores, dado que vamos a poder seguir manteniendo guardados los 100 del periodo anterior. Entonces vamos a tener 700, 1580, 1550, 1600 y 1250. Ahora la mandada corregida acumulada tenía 1050, 1750, 3330, después tenemos 4880, después 6480 y finalmente tenemos 7730. Y los días acumulados, 22, 42, 63, 85, 107 y 127. Entonces, ¿cómo podemos obtener cuál es el valor? Va a ser la demanda corregida acumulada a partir de la cantidad de días acumulados, donde nos va a quedar 47,73, 41,67, 52,86, 57,41, 60,56 y 60,87. Ya. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos el que la tasa, nosotros dijimos que queremos satisfacer la demanda en cada uno de los periodos, entonces nuestra tasa va a ser el número mayor, y eso va a significar sin ruptura, pero al mismo tiempo es nuestra tasa en caso de tener ruptura, dado que es la del último periodo. Con la tasa del último periodo vamos a poder satisfacer la demanda con rupturas teniendo atrasos hasta el final del periodo. Es decir, con esta tasa es la respuesta para ambos casos. Bueno, eso sería nuestra ayudantía. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima semana.